En aquel tiempo, los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para saquear su ajuar, si primero no lo ata. Entonces podrá saquear la casa. En verdad les digo, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón, jamás. Cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Bueno, esta palabra que acabo de leer de modo particular, comentaremos el Evangelio, nos tiene que dar una proporción en torno a una pregunta. ¿Qué tanto soy yo capaz de leer la acción de Dios en mi vida y en la vida de los demás? ¿Qué tanto yo leo la presencia de Dios en las cotidianidades nuestras? A veces puede pasar que uno tiene muchas expresiones, muchas pasadas de Dios en nuestra vida y no la leemos, no lo codificamos, no lo interpretamos. Sea en la vida de otros, sea en la historia que compartimos juntos, o sea en nuestra propia vida. Pero lo peor que nos puede pasar no es solo no ver por donde Dios pasa, sino que lo peor, como dice hoy la palabra, el pecado que no se nos perdonará, es que nosotros, teniendo delante la presencia de Dios, le hagamos una lectura equivocada y acusemos de mal lo que está cargado de bien. Acusemos de maldad lo que pulula en su propia bondad. Que acusemos de mentira lo que está lleno de verdad. Que acusemos de injusticia lo que tiene la esencia de lo justo. El Evangelio de hoy nos invita a pensar en este tipo de lectura. Es verdad que al estar aquí, cada templo, cada Eucaristía, tiene una presencia muy particular de Dios, muy especial. Por eso el templo se reviste de sagrado. Y cuando uno ultraja al templo, por ejemplo, cuando hay un atentado contra la Eucaristía, un sacrilegio, pues es grave. Pero el templo no es el único lugar por donde Dios pasa y donde uno puede garantizar una presencia. Nos inclinamos, entramos a un templo, hacemos la genuflexión y sabemos reconocer
y darle un valor a esa presencia de Dios. Pero cuando salimos, como si Dios no estuviera afuera, lo pasamos por alto. A veces lo juzgamos donde deberíamos leerlo a favor nuestro, que es el caso de hoy. Jesús viene haciendo milagros, acaba de darle a una persona necesitada una posibilidad nueva porque lo sana de una limitación, y el resultado es una crítica mordaz diciendo que todo lo que él hace bueno lo hace con el poder del demonio. Y ahí es cuando Jesús, después de dar esas parábolas en donde obliga a los que ya lo seguían con facilidad, había gente que ya lo seguía en todo, pero los que estaban llamados a leerlo mejor lo rechazaron. Los que más sabían de Dios no pudieron leer lo que venía de Dios. Los expertos en religión resultaron ser los necios para identificar el misterio de Dios entre nosotros. A veces los que venimos a misa, los curas, no necesariamente somos los más agudos para ver dónde Dios va actuando y dónde hay bondad, dónde hay verdad, dónde hay justicia, dónde hay amor. Y en nuestras cotidianidades, como decía, uno puede ya hacer la medida. Mire, en una oficina de trabajo, en un lugar de trabajo, una persona justa, que hace lo correcto, que no se quita nada, puede ser mal leída por todos los demás, porque es el sapo, porque es el que parece bueno, porque es el santurrón, la santurrona. Y donde Dios está haciendo su obra, nosotros leemos mal. A veces los buenos de nuestra familia son los que terminan siendo más mordazmente criticados. A veces donde vemos que alguien hace un bien, nosotros leemos un mal. Y hoy el Señor con esta palabra no nos quiere invitar a hacer una reflexión abstracta. En nuestra vida, cuando tú y yo veamos a alguien, incluso que no pertenezca a nuestra iglesia, haciendo o viviendo una experiencia de bondad o de amor o de generosidad o de desprendimiento o de perdón, y nosotros vayamos a hacer un juicio negativo, tenemos que acordarnos de la palabra de hoy. Todo se les perdonará, menos el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué es ese pecado contra el Espíritu Santo? Es negar la acción liberadora de Dios en la historia, en las personas, en las circunstancias, y uno leerlas como una obra del mal. Uno no leerlas como una acción donde Dios, a través de su Espíritu, impulsa a obras de verdad, a obras de bondad, a obras de perdón, a obras de justicia. Bien, no hagamos más larga la meditación. Pensemos en nuestros entornos a quienes hemos criticado y que les hemos hecho una injusticia grande. Miren, el Papa Francisco, con muchas de sus acciones de misericordia, es criticada hasta por miembros de la Iglesia, acusándolo, por ejemplo, en todo este tema de dar la bendición a personas homosexuales o parejas. Ha habido unas críticas muy duras, llamándolo hereje. Y esa capacidad de juzgar al otro cuando el otro entra en una lógica de misericordia. A Jesús lo persiguieron y lo fueron ajusticiando hasta llevarlo a la cruz por mirar con una manera y una mirada distinta a los pobres, pero sobre todo a los pecadores. Porque yo no he venido por los que están sanos, sino por los que están enfermos. Y cuando nosotros juzgamos mal y no vemos por dónde Dios está pasando a través de gestos, actitudes, modos de ser de personas, yo como pastor
yo vivo viendo personas muy buenas por donde voy. Incluso yo voy por sitios donde ustedes no imaginan, donde se diría, ahí todos son malos. Y uno va viendo mucha bondad. A veces uno se equivoca y donde había bondad uno pudo tener un juicio drástico. Y eso atenta contra la expresión de liberación del Espíritu Santo. Por eso hoy, para terminar, cuando nos aproximemos a una realidad que tengamos que interpretar, y si somos creyentes, porque el que se atreve a venir a una iglesia un lunes por la tarde, tiene un algo de sed de Dios, tiene un algo de necesidad de que Dios le acompañe su vida. Cualquiera de los que hoy vino, el de la última banca y el que está aquí adelante, cuando vayamos a hacer un juicio, pidámosle al Espíritu Santo que la lectura sea según Él, de lo que sea, de quien sea. Si yo voy a la cárcel, a lo mejor puedo encontrar personas que podrían juzgarme a mí y yo ya no juzgarlas a ellas, porque hay personas que han transformado sus vidas. Pero como fácilmente me quedaría diciendo, abierta la reja, todos son malos, yo soy el bueno, ya estoy equivocado. ¿Se dan cuenta la complejidad en la cotidianidad de vivir nuestra fe? Bien, dejémoslo ahí. ¿Cuál es la receta para no equivocarnos? Cuando sintamos en nuestro trabajo, en nuestra familia, cuando miramos televisión y decimos los malos son estos, los buenos son estos, vayamos más despacio. Siempre solicitemos la asistencia del Espíritu Santo. Déjame ver con la luz de tu presencia la verdad o la mentira que hay en esto. Y a lo mejor somos menos fáciles para juicios mordaces, dañinos, que destruyen comunión, que dañan el paso de Dios por la historia de las personas. Muchos de nosotros seguro nos hemos equivocado. A veces una persona puede decir, ese no es el esposo para mi hija o para mi hermana. Y a lo mejor sí era. Nos equivocamos en muchas cosas. Bien, démosle gracias al Señor de esta palabra tan linda, que al menos hoy nos ayuda a entender que nuestra mirada y nuestro juicio deben ser según el criterio de Dios, es decir, orientados por el Espíritu Santo y no contra Él. Demos gracias por esta palabra que nos da luz.